Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Caracas Radio, lo mejor este lunes 27 de diciembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Iniciamos esta transmisión deseándoles felices fiestas a todos los oyentes, a la audiencia, a pesar de las dificultades. Estamos en la última semana del mes del año 2021, un año francamente complicado para nuestro país, para el planeta entero, marcado por la aparición de una nueva variante del coronavirus, Omicron, que ya se encuentra, por cierto, en nuestro país. Temas que vamos a debatir, que vamos a analizar seguramente a lo largo de los días, aunque ya hemos adelantado algo desde la confirmación de los primeros casos en Venezuela. Comento algunas informaciones. Ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom, a quien agradecemos profundamente recibir este contacto. Ayer, se confirmó la muerte del arzobispo emérito Desmond Tutu, con 90 años de edad, Nobel de la Paz, héroe de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. El premio Nobel de la Paz que ayudó a acabar con el apartheid murió este domingo en la ciudad del Cabo a los 90 años. El presidente de ese país, Cyril Ramaphosa, aseguró que la muerte del eclesiástico marcaba otro capítulo de duelo en la despedida de nuestra nación, una generación de sudafricanos excepcionales. Hay que decir que será sepultado el próximo 1 de enero de 2022. En Venezuela, distintos dirigentes políticos se expresaron en redes sociales, incluyendo al propio Juan Guaidó, presidente encargado de la Asamblea, está al frente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela. Él lamentó el fallecimiento de Tutu, al igual que lo hizo la diputada Elsa Solórzano, el comisionado Humberto Prado, quienes recordaron, por cierto, el legado de este arzobispo, de esta figura en la defensa de los derechos humanos en el mundo. Comentar un dato antes de iniciar conversación con nuestra invitada. Con ella vamos a hablar acerca del futuro político de nuestro país. Esta semana va a ser fundamental, no solo por la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea de 2015 que está convocada para hoy, también por la sesión que ha convocado la Asamblea Nacional Oficialista para modificar la conformación del Tribunal Supremo de Justicia, pero hasta ahora, en las costas venezolanas hay gran preocupación por la desaparición de 2 embarcaciones, una en el estado Sucre, otra en La Guaira. Hasta hace pocas horas se desconocían datos concretos acerca de estos botes. Sin embargo, la agencia de noticias AFP comentaba hace algunas horas que 9 ocupantes tenía la embarcación desaparecida que salió de Trinidad y Tobago y debió llegar el viernes a Güiria. Una vecina de Güiria dijo a esta agencia que se trataba de un grupo familiar que había ido a abastecerse por la Navidad. Dicen que venían cargados de comida y juguetes, y lo cierto es que este bote se encuentra desaparecido. En el caso de La Guaira, se trata de un peñero, según información de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, que de momento tenía a 3 personas a bordo, el capitán y 2 marineros. Entendemos que las labores de búsqueda ahora mismo están en marcha para dar con estos desaparecidos en las costas venezolanas. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández, y le agradezco profundamente recibir nuestro contacto, diputada de 20 Venezuela y la fracción 16 de julio. Se lo decía fuera del aire, pero lo comento con la audiencia. Felices fiestas, diputada. Gracias por atendernos en medio de la dificultad que atraviesa nuestro país. Bienvenida. María Alejandra, muchas gracias a ti por siempre
ser una acuciosa de la opinión política de algunos sectores que aún sin tener el ejercicio mayoritario en la Asamblea Legítima de Venezuela hemos sido críticos a muchas de sus acciones, y esta vez créeme, María Alejandra, que ante la sesión que ha sido convocada no seremos distintos. Inicialmente decirte que es sumamente triste y vergonzoso que esta plenaria, porque es una plenaria que están convocando, solo que la convoca la comisión delegada, sea solamente requerida en momentos cuando le interesa al status quo político venezolano, llámese G4 o G3,5, como quiera, que ahora viene disminuido en apariencia, le interesa prorrogarse mandato. Yo lamento muchísimo que estas sesiones no sean llamadas con la misma creatividad para decidir qué hacer ante un régimen que, ante el panorama que describes, lamentablemente no le da tranquilidad a la población venezolana. Créeme que en mi caso particular me apena mucho en momentos de fiestas decembrinas tener que decir que nuevamente la oposición política venezolana, devenida en alacranes, buitres, topos, arañas, no da pie, perdóname, tú sabes lo que viene en la expresión, al asumir con fuerza lo que es la conducción política del país, y acaban de convocar una asamblea, una sesión extraordinaria en la asamblea, sencillamente para asegurarse el control del mandato interino a través de la comisión delegada que además, dicho sea de paso, no es la plenaria y está dominada por el grupo mayoritario del G3,5. Eso se traduce en que sencillamente lo que se aprobaría hoy en la Asamblea Nacional es una camisa de fuerza para que una vez más el gobierno interino actúe bajo la sujeción de un grupo que no ha querido la libertad de Venezuela, María Alejandra. A ver, diputada, vayamos por partes. Usted nos dice que lo que se va a celebrar hoy es una sesión plenaria de la Asamblea Nacional de 2015, ¿es así? Es así, la sesión, la comisión delegada ha convocado sesiones extraordinarias, y para esas sesiones extraordinarias hemos sido convocados la plenaria de la Asamblea Nacional. Eso sucede cuando quieren aprobar un presupuesto, quieren aprobar un asunto que es de Estado, y nosotros como diputados de la Asamblea Nacional no delegamos, no entregamos nuestras funciones a esta comisión delegada. Nosotros delegamos la representación, pero ellos, para asuntos de interés nacional, deben consultar las opiniones, de manera que no ha sido solamente en esta ocasión que han debido convocar esta sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Ahora, diputada, tengo que preguntarle porque lo que figura en la sesión extraordinaria es la discusión del proyecto de reforma de la ley del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución, y también la discusión de un proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Fondo para la Liberación de Venezuela. ¿Cuál es la posición de ustedes en relación a estos temas? Inicialmente decir que vamos a recordarle a la opinión pública, y María Alejandra, vamos a recordarle también a algunos diputados, porque parece que se les olvida que ya en alguna ocasión ese estatuto para la transición se reformó, y que en ese momento, cuando se reformó, se eliminó el popular mantra, o por lo menos se cambió el orden del cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. En ese momento no estuvimos de acuerdo, como tampoco estamos de acuerdo ahora, porque esa reforma que se planteó en aquel entonces también estableció los supuestos en los que cesaba la Asamblea Nacional, y los supuestos, lo tomé nota aquí para recordarlo, era la realización de elecciones libres, parlamentarias, justas, verificables, y todo lo que le quieran poner, María Alejandra. Pero a fin de cuentas, las elecciones, si no son democráticas, no son elecciones. Entonces le pueden colocar justas, verificables, controlables, bonitas, feas, alacranadas. Si no eligen, no son elecciones. Y la ocurrencia de un hecho político sobrevenido y de sección, ciertamente que no sucedió ningún hecho político sobrevenido, porque lo que sucedió fue que este régimen, como siempre, montó un tinglado electoral y algunos acudieron. Por cierto, María Alejandra, vale la pena destacar en este momento que algunos que acudieron eran diputados a la Asamblea Nacional, no se retiraron de diputados a la Asamblea Nacional, se fueron a las elecciones, parece, según ellos, que perdieron, porque por lo menos no lo vi cantando fraude. Debe ser de lo aburrido que está la gente de que ellos vayan al mismo matadero y canten fraude, que le hicieron trampa, y además muchos de ellos, jefes de partido, tenían candidatos, de manera que
Ahora esas personas que, por cierto, también aceptaron cargos del gobierno interino, dejaron la Asamblea Nacional para ser candidatos, hoy regresan a la plenaria de la Asamblea Nacional a votar como que si nada. Pues bien, nosotros no estamos apoyando este bodrio por considerar que, sin lugar a dudas, lo que está haciendo es, de alguna manera, lo mismo que ya existía, que era el régimen, el gobierno interino. Bueno, yo no voy a usar la palabra secuestrado, que fue lo que se me vino, porque yo creo que en todo caso si habría secuestro, eso es lo más parecido a un síndrome de Estocolmo, porque era un secuestro en unidad, un gobierno interino a merced de las decisiones de un grupo de G4, que fue un gobierno colegiado. Eso que existió, de hecho, lo están legitimando a través de esta segunda reforma. Y yo me pregunto, y el próximo año, si tampoco se logran los supuestos de elecciones libres, si tampoco ocurre un hecho sobrevenido, entonces van a volver a reformar. ¿Y qué van a hacer en ese momento? De manera que aquí lo que se está planteando es la legalidad del gobierno colegiado, que fue disfrazado en los anteriores estatutos, pero que en este momento pues sencillamente se aseguran bien tener el control de la designación de las juntas ad hoc de todos los entes, la sujeción expresa de las acciones del presidente sobre la base de lo que decida la delegada. Y te repito, María Alejandra, como esa delegada no ha sido reformada, no ha sido cambiada, quien tiene mayoría allí son los partidos, aquellos que se decían grandes, por cierto, en 2015, y que aún cuando llamaron a la unidad, cuando llegaron a la Asamblea Nacional, actuaron ejerciendo una mayoría que decían que tenían porque se habían asegurado de parlamentarios, y tienen la mayoría de representación en las 15 comisiones delegadas, permanentes de la Asamblea, que a su vez son los miembros de la comisión delegada. Una vez que se apruebe este bodrio, quedaría todo en manos de estos 15 representantes, que a su vez en su mayoría son miembros de los partidos tradicionales, llámese Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, y también Voluntad Popular. Por cierto, que también hay partidos que, siendo pequeños y no siendo parte del G4, han contribuido con muchos aplausos para la gestión de estos que te acabo de nombrar. Ahora, ustedes van a asistir, van a expresar su opinión, han decidido qué van a hacer el día de hoy, diputada. María Alejandra, vamos a estar presentes si la tecnología lo permite. Yo estoy en el estado de Yaracuy, no ha sido cosa fácil conectarme estos días. Vamos a asistir, sin lugar a duda, también hasta altas horas de la noche. Hemos estado sosteniendo reuniones con la fracción 16 de julio. Pues estoy convencida que de entrada en que esto es inconstitucional y que que le quita las funciones a la presidencia encargada, allí estamos de acuerdo. Entonces, pues hasta ahora todo parece indicar que vamos salvando el voto, pero yo quiero decirte algo que también es muy cierto y que suele suceder. Por ejemplo, en el segundo punto, nosotros vamos sin conocer el proyecto, y hasta ahora yo conozco el primer proyecto de la reforma del estatuto, pero uno nunca sabe si al llegar te presentan una nueva reforma y pretenden votarlo, de manera que hasta ahora la decisión es salvar el voto, pero también está sujeto a que los compañeros, que además tienen las mismas prácticas chavistoides, pues presenten la propuesta real que se va a aprobar. Pues antes, ellos que se apegan tanto supuestamente a los reglamentos, habrá que recordarles que una vez existió algo llamado Reglamento Interior de Debate, que señalaba que todo parlamentario para votar debía conocer previamente cuál era el documento. En este momento estamos conociendo el documento de la reforma del estatuto, pero suele suceder que a veces llega con unos puntos que te hacen detenerte para hacer una nueva revisión. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más y al regreso quisiera referirme a esta propuesta que realizó el procurador especial designado por la Asamblea Nacional de 2015. Él, en un documento publicado el 24 de diciembre, decía que es indudable que los excesivos controles autorizatorios, esa fue la palabra que utilizó, que el Estatuto de la Transición otorgó a la Asamblea Nacional para ejercerlos frente a la presidencia encargada, han limitado las acciones
de este, y seguramente han contribuido en gran medida a que no haya sido posible aún lograr el cese de la usurpación, pues no solo le han impedido el ejercicio adecuado de sus competencias ejecutivas, sino que también han disminuido sensiblemente su liderazgo, limitando incluso en sus posibilidades de gestionar nuevas alianzas para el soporte político del gobierno interino. Y bueno, hacía la propuesta justamente de reducir estos controles, el procurador, entre otras cosas, y establecer una definitiva división de poderes entre la Asamblea Nacional 2015 y el gobierno encargado que preside Juan Guaidó. Yo le pediría un comentario acerca de este tema y saber si esto se va a discutir o no el día de hoy. Luego permanezco unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hoy, 27 de diciembre, conversando acerca de la sesión extraordinaria que ha sido convocada por el Parlamento de 2015 el día de hoy para discutir la continuidad o no del gobierno interino de Juan Guaidó y en qué términos. Nos acompaña la diputada Ainhoa Hernández, diputada de Venezuela de la fracción 16 de julio. Yo les doy una inquietud acerca de esta propuesta que se conoció el 24 de diciembre del procurador especial designado por el gobierno encargado. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Y saber, entre otras cosas, si esto se va a discutir o no. Es decir, esto de establecer una especie de división de poderes entre el gobierno interino y el Parlamento legítimamente electo en 2015. ¿Qué puede decirnos, diputada? La escuchamos. Diputada Ainhoa Hernández. Del respetable doctor Falcón. Sí, escucho bien. ¿Tú me escuchas? Perfectamente, adelante. Hola. Adelante, diputada. María Alejandra decía que qué interesante y qué valioso hubiese sido para el país escuchar estas palabras del respetable doctor Falcón, quien no se equivoca un ápice solamente en los tiempos, en boca del presidente Juan Guaidó, porque nunca ha dicho el presidente que ha sido limitado, que ha sido cercenado, que ha sido coaccionado. Yo creo, y el que me permita, pues porque no soy su intérprete oficial, que él ha sido víctima del chantaje unitario, ese mismo que nos decían a nosotros cuando decían, pues, ¿por qué no se unen? Tenemos que ir en unidad. Aquí está la unidad que él llamó. Hoy lo que se presenta es el chantaje de, te doy la continuidad, pero tú me das el control de los activos. Y lo que dice el doctor Falcón es cierto, eso sucedió de esa manera. Lo que pasa es que yo creo, doctor Falcón, que lamentablemente ya este gobierno interino no tiene la legitimidad que tuvo en su momento, y que lamentablemente esto que usted entiende hoy, yo no sé si lo entendió el presidente Juan Guaidó en algún momento, pero no fue capaz de pedir
que le permitieran gobernar. El acto más heroico y quedó a mitad que hizo fue retirarse de parcialidades políticas de su partido, y sin embargo lo vimos apoyando a candidatos de su partido y lo vimos aplaudiendo asambleas de partido. Sin lugar a dudas, esto que fue verdad ya no aplica en este momento. División de poderes, ¿cómo? ¿De qué manera? Si el presidente Juan Guaidó no se somete al G4, la delegada o la plenaria no vota y ellos tienen la mayoría. Es decir, ¿cómo quedarían las cosas a partir de hoy, según la información al menos que usted maneja, diputada? La escuchamos. María Alejandra, yo creo que hay cosas que van a suceder si se impone la mayoría parlamentaria. La mayoría parlamentaria se la garantizó desde el 2015 y eso es algo para escribirlo a través de una maqueta electoral cuando se daban todos los puestos, los escaños que iban a formar parte de la Asamblea Nacional. Allí primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo se garantizaron la mayoría. Esa mayoría que se garantizaron fueron ellos los que no aprobaron el 187 numeral 11, fueron ellos los que no aprobaron el TIAR, fueron ellos los que no invocaron con fuerza el R2P, fueron ellos los que propusieron la convivencia con este sistema y fue gracias a ellos que no se logró la libertad de Venezuela. Hoy pretenden garantizarse el control ahora de manera más legítima, expresa en el estatuto, corrigiendo los errores que no le permitían actuar de manera más descarada. Y hoy, si esto se plantea, pues mi pregunta sería, ¿qué haría el presidente Juan Guaidó? ¿Sería nuevamente el presidente del G4? Porque hace rato que no es el presidente de Venezuela. Yo solamente debo decir con profunda vergüenza que lamentablemente en Venezuela, así como en el mundo, todavía existen algunos políticos que abren la boca solamente para que se lo llenen. Y lo que se está presentando, salieron diciendo, el interinato venció, ya esto no existe, pero era para que le llenaran las manos y le dieran el control de algunas comisiones. Ellos mismos prepararon el estatuto, ellos mismos se lo garantizaron y ellos pueden ganarlo si otros dos partidos, entre comillas, para ellos grandes, le dan el respaldo. Si es mitad más uno, si es mayoría, y eso es otra cosa que habría que ver cómo sería la práctica parlamentaria, porque cómo van a comprobar el quórum, van a votarlo con quórum o no. Yo creo, María Alejandra, que lo que hoy se debería estar convocando en la Asamblea Nacional era una sesión extraordinaria para decidir finalmente cuál es el camino que vamos a tomar para darle la libertad a Venezuela. A mí me preocupa, y aprovecho con esto a hacerme solidaria con la Venezuela de adentro, pero también con la Venezuela de afuera, porque siguen saliendo venezolanos fuera de su país. Algunos les va muy bien, otros no tanto, pero precisamente siguen yéndose porque en Venezuela todavía existen políticos que otrora de oposición lo que siguen haciendo es tratando de congraciarse con el régimen para lograr sus intereses personales, y con ese tipo de práctica no podemos estar de acuerdo, María Alejandra. Ahora, lo que está claro es, según lo que usted nos explica, que se va a votar la continuidad, todo parece indicar, del gobierno interino, pero sujeta al control de la Asamblea Nacional. ¿Es así, diputada? María Alejandra, por la interpretación, porque además es sutil, que se hace en el documento del Estatuto de la Transición, inclusive el segundo punto está atado al primero, porque si tomas en consideración el Estatuto para la Transición, cuando te vas a su articulado, ya allí dice que el presidente interino, no, si no me equivoco, en el artículo 12, a la comisión delegada. Entonces allí tácitamente te está hablando de la continuidad, y cuando en un segundo punto propone aprobar un fondo, se supone que si tú cesas en tus funciones no tendrías un fondo, de manera que eso me recuerda, María Alejandra, en una ocasión que le pusieron a un título de un acuerdo Maduro usurpador, y en el medio el proyecto tenía un veneno. Entonces la fracción 16 de julio no lo votó en su momento. Inmediatamente dijeron
La fracción 16 no quiere que Maduro sea usurpador. Pues así sucede en este momento. El título dice Estatuto para la Transición, en el medio está tácita la continuidad y los fondos para que la continuidad siga. Yo sobre ese punto, respetuosamente, no me puedo pronunciar porque sé que posiblemente todavía esté en el debate de algunos parlamentarios y también porque mi propia organización en las próximas horas ha convocado una Junta Federal donde vamos a escuchar a todos los estados y vamos a tomar una decisión. Yo, por supuesto, acataré la que decida mi organización política, pero todos sabemos, perdón por hablar en primera persona, cuál ha sido mi posición. He sido una crítica del gobierno interino en sus ejecutorias y he sido una crítica de la continuidad, no per se. Yo entiendo que constitucionalmente debemos tener una plataforma legítima para luchar por la libertad, pero mi pregunta en este caso nunca ha sido ¿por qué? Yo entiendo por qué deberíamos tenerla, pero lo que no se ha contestado nunca es para qué ellos quieren tenerla, porque sin lugar a dudas, si no es para la libertad, no sirve. Ahora, diputada, sobre el control de los fondos, el excomisionado para Relaciones Exteriores y coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, dejaba claro que su salida a ese cargo, entre otras cosas, respondía a sus desacuerdos con relación a este punto en específico. ¿Qué información puede comentar con nosotros al respecto? ¿Qué es lo que está planteado sobre los bienes y activos que ahora mismo están bajo la administración o el control del gobierno interino de Juan Guaidó? La escuchamos. Bueno, perdóname la simplicidad, María Alejandra, pero yo creo que este señor ya fue complacido porque en esta reforma del estatuto hay una parte donde se plantea los fideicomisos que él ha venido proponiendo. Yo me imagino entonces que él, que fue canciller y ahora se le olvidó, que tuvo candidato a la alcaldía de Caracas y que se le olvidó y ahora vuelve a la Asamblea Nacional, votará por lo que él mismo está planteando y con eso se dará por bien servido, porque a fin de cuentas uno de los reclamos fuertes que hizo esta organización política es que Guaidó solamente se preocupaba por cuidar los activos y que ellos siempre habían estado en la Comisión de Contraloría. Pues yo tengo que recordarle que eso, si bien eso es cierto, Primero Justicia siempre estuvo al frente de la Comisión de Finanzas. Entonces quiere decir que lo que es igual no es trampa. Un partido estuvo en la Comisión de Contraloría, otro partido se reservó la Comisión de Finanzas y, por cierto, otros por ahí se reservaron energía y petróleo. Diputada, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la propuesta que ustedes están impulsando desde Venezuela, que tiene que ver con la renovación de los liderazgos. ¿Cómo encaja eso en el marco de la discusión que se va a dar hoy en la Asamblea Nacional? Además, ¿cómo avanza? Le dejo ese par de inquietudes al regreso de la pausa. Le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Síguenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político de nuestro país, que se va a discutir esta semana. Los últimos días del año 2021
en el marco de una sesión extraordinaria que está convocada para este lunes en la Asamblea Nacional o por la Asamblea Nacional legítima, electa en 2015, entendemos por lo que nos ha dicho nuestra invitada, se va a celebrar, de forma virtual. Nos acompaña la diputada Inora Hernández de 20 Venezuela y la fracción 16 de julio. Yo les dejo una inquietud acerca de la propuesta que ustedes han hecho y que están impulsando sobre la renovación de liderazgos. ¿Eso cómo encaja en el marco de la discusión que se va a dar el día de hoy y cómo avanza? ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. María Alejandra, sin lugar a dudas que es una propuesta que tiene cabida en este marco político que se está desarrollando, porque precisamente nosotros reconocemos que sí hace falta una instancia que tenga legitimidad, una instancia, una plataforma que sea capaz de reconducir el camino hacia la libertad, pero con estrategias claras. Nombramos las que anteriormente impulsamos en la Asamblea Nacional de Venezuela, y esta instancia bien pudo haber sido legitimada en esta sesión que hoy plantea la Asamblea Nacional. Sin embargo, esta Asamblea ha preferido autolegitimarse y darse un marco legal para actuar con mayor propiedad o libertad en lo que ya han venido haciendo, pero de manera solapada. No hay un nuevo cambio, perdón por la redundancia, no hay un cambio en el planteamiento de hoy, solamente hay quitarse el antifaz y la máscara y actuar claramente que el G4 quiere controlar todo, y eso es lo que presenta hoy. Pues bien, ante este estado de necesidad de una nueva plataforma es que surge nuestra propuesta, donde se plantee y se renueven los liderazgos. Y yo quiero dejar algo muy claro, porque sobre la propuesta han surgido muchas preguntas. Nosotros tenemos un diseño de propuesta completo, sin lugar a dudas, pero si queremos que quienes se hagan partícipe de ella nos ayuden a construirla, porque no podemos ser juez y parte. Nosotros somos actores que estaríamos midiendo nuestros liderazgos y no podemos poner todas las condiciones. Esto encaja en este marco desde el punto de vista que al existir la necesidad de renovar un liderazgo, puesto que la actual ya no goza de legitimidad, es ciudadana, no es reconocido y no se siente representada la ciudadanía. En ellos, pues es hora de poner los nombres y decidir quién va a ser ese liderazgo que pues pueda conducir al país por caminos de la libertad. Y es muy interesante esta propuesta, decir alrededor de ella que sin lugar a dudas el presidente Juan Guaidó en su momento tuvo un gran respaldo ciudadano que todos sabemos que no tiene hoy, pero que midiéndose en una propuesta como esta puede sencillamente presentar su hoja de ruta hacia la libertad de Venezuela y podría relegitimarse. De manera que llegó la hora de que decida el ciudadano y que no se quede atado a una asamblea que eligió en 2015, cuando le garantizaba el cambio, se lo proponía y era su bandera, y que esta sea gran parte de la misma asamblea que participa en farsas electorales, que ahora propone convivencia con el régimen y que tira la toalla porque dice que no puede con ello. Yo creo que la sociedad venezolana tiene el derecho de escoger quién lo representa, y quiero finalmente decir que ciertamente, como mucha gente acertadamente lo ha dicho, los liderazgos no se decretan ni se eligen, pero la representación sí se elige, y quienes están en México no fueron electos por nosotros. Diputada, ¿existe cronograma para materializar esos objetivos y llevar adelante esta propuesta, o no todavía? Sí, existe un trabajo muy adelantado, pero todo está sobre la base de propuestas, porque recordemos que nosotros no seríamos los únicos actores a participar, y de alguna manera, María Alejandra, los que se están asegurando control por la Asamblea Nacional, y que por cierto llevaron a su Asamblea Nacional con su mayoría de aplanadora su proyecto país, su Frente Amplio, todo lo que se les ocurrió que fracasó, lo llevaron a la Asamblea Nacional. Estas personas no están viendo, y es lo que yo creo, con muy buen ojo, la renovación del liderazgo, porque saben que ante la opinión pública tendrían que rendir cuenta de sus gestiones y no están muy seguros de salir bien parados. Entonces, sin lugar a dudas que existe un cronograma, existe una propuesta muy completa, pero necesitamos que los actores se vayan sumando a la misma y que la sociedad venezolana vaya
pues haciendo la suya, porque esta no es una propuesta, además aprovecho porque le salieron muchos padrinos y muchos padres, esta no es una propuesta inédita, esta es una propuesta necesaria, esta no es una propuesta de Vente Venezuela, esta es una propuesta para el país. Muchas veces se le ha dicho a María Corina Machado que asuma el liderazgo, y también en Vente estamos claros que los liderazgos ni se asumen ni se imponen, sencillamente se ejercen y se representan. María Corina Machado ya es líder, lo que necesitamos es que sea legitimada como cualquier otro puede desearlo, y actuar de verdad en representación de la población venezolana, y eso en este momento en el país no lo tiene nadie, porque esta Asamblea Nacional perdió la legitimidad. Más allá de que tenga el respaldo nacional e internacional del parlamentario, el primer respaldo que debe buscar un dirigente político es el ciudadano, y ese tenemos que buscarlo todo. Vente Venezuela está dispuesto a medir sus liderazgos. Cuando usted dice está dispuesto a medir su liderazgo con otros actores políticos que decidan participar o sumarse a la iniciativa, ¿correcto? Así es, María Alejandra, así es, porque pues la nuestra es una propuesta para que se renueven los liderazgos, y en esa propuesta deben entrar todos los que tengan aspiraciones de conducir este país, no con estratagemas de leyes sobrevenidas que se aprueban entre ellos mismos, y pues alargamiento de periodo. Yo creo que hay que preguntarle a la gente si de verdad quiere que sigamos. Yo tengo la total seguridad que el problema no es ni siquiera seguir ejerciendo la representación política de Venezuela. El asunto está realmente en si se está ejerciendo oposición en Venezuela, y allí es donde está el dilema. No se está ejerciendo representación política de oposición por parte de algunos sectores, quienes negocian con el régimen más de una vez con un intento fallido y le dan oxígeno, quienes se van a representarnos y no los elige nadie y tienen más vocería inclusive que un diputado, quienes se imponen por una mayoría y no les rinden cuentas a la sociedad venezolana. Sin lugar a dudas, ellos están actuando a motu propio y podrán estarse representando a ellos y su partido, pero nunca, y yo creo, aprovecho la ocasión para decir que basta a los dirigentes políticos, inclusive a todos, de todas las organizaciones, hablar de todas las organizaciones que no han estado a la altura de las circunstancias. Basta de hablar en nombre de Venezuela y la libertad de Venezuela cada vez que toman una decisión que perjudica nuestra libertad, porque eso es lo otro, que hablan en nombre de una representación que no tienen ya, y también hablan supuestamente a favor de un proyecto país, pero ese proyecto es el de la sumisión, y eso no es lo que quiere Venezuela. Venezuela, sin lugar a dudas, quiere libertad, María Alejandra, de manera que sí, la propuesta es para que participen aquellos que sean de oposición, porque eso es lo otro, que tampoco pueden venir los alacranes, y esto lo digo a modo personal, hacerse parte de la oposición. Entonces, por lo menos debe dejar claro que eres de oposición. Si estamos eligiendo el liderazgo de la oposición, aquí debe venir la gente de la oposición. Yo no me mido en las parlamentarias del PSUV, por ejemplo. Finalmente, diputada, y muy brevemente, ¿sabe usted que existe un dicho, los vacíos en política se llenan? Si desaparece la Asamblea Nacional de 2015, bueno, entonces tocaría reconocer a la Asamblea oficialista bajo control oficialista que preside Jorge Rodríguez. Lo mismo ocurre en el caso de Juan Guaidó. Yo le pedí un comentario acerca de este tema. ¿Eso es lo que ustedes están planteando? ¿Qué puede decirnos? María Alejandra, los vacíos no se pueden llenar con con cualquier líquido. Hay líquidos putrefactos. Tampoco el asunto acá es de escoger el menos malo, así se venda, que a fin de cuentas el chavismo disfrazado por no escoger el chavismo. También se puede generar el vacío e imponer la legitimación de los liderazgos, y con una nueva plataforma en una sesión extraordinaria legitimarla, para, así como la delegada es una plataforma que va a coaccionar a Juan Guaidó, o lo va a ayudar en hacer lo que él quiera, porque yo creo que en todo caso él no está tan obligado allí, pues esa nueva plataforma que surja de la elección de propuestas puede llenar ese vacío al que tú estás aludiendo, y sin lugar a duda no puede ser una solución que tú escojas cualquier cosa o lo llenes con cualquier cosa solamente para no decir que el chavismo es legítimo. Primero, no lo son, porque estamos en tiranía, y aun cuando no existiera esa plataforma, nosotros vamos a seguir en tiranía. Entonces vamos a elegir a alguien que le haga el juego para decir que tenemos una representación de oposición. Lo que estamos buscando es una representación genuina. ¿Qué sentido
El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR757.